Ahora sí, bienvenidos. Vamos a iniciar, como le indicaba, con los temas que se encuentran en la plataforma educativa: la ley de la desintegración radiactiva, la medicina nuclear y la datación de los fósiles. Radiactividad a la carta. Iniciamos con un videíto corto de unos 2 minutitos para poder tener una idea sobre lo que vamos a ver. Me indican si ustedes pueden escuchar el videíto. El magnetismo es un fenómeno en el cual algunos objetos ejercen una fuerza de atracción o repulsión sobre otros objetos. Sin embargo, todos los objetos tienen efectos ante la presencia magnética. El magnetismo es el resultado del movimiento de los electrones de los átomos, es decir, por las corrientes eléctricas que se generan por este movimiento. El campo magnético es el espacio o región de actividad que rodea un objeto con propiedades magnéticas, como es el caso de los imanes. El campo magnético se representa con líneas de fuerza que surgen desde el polo norte magnético del imán hasta el polo sur. Todos los imanes tienen estos dos polos donde se producen estas fuerzas. En los polos, el campo magnético es más fuerte y se debilita mientras se van separando de ellos. Cuando acercamos dos imanes, estos pueden atraerse o repelerse dependiendo del extremo por el cual los juntemos. Si juntamos dos polos diferentes, se atraerán y, como podemos observar, las líneas de fuerza que salen del polo norte de un imán ahora se dirigen al polo sur del otro. Y si juntamos dos polos iguales, estos se repelen, ya que las líneas de cada uno se alejan de las otras. Son muchas las aplicaciones del magnetismo y están presentes en nuestra vida diaria, siendo componentes de muchos objetos y aparatos, como las bandas magnéticas de las tarjetas de crédito, los audífonos, bocinas, brújulas, teléfonos, motores eléctricos, refrigeradores, el tren bala, entre otros. La Tierra es como un imán gigante y su campo magnético lo utilizan distintos seres vivos para orientarse durante sus migraciones, como las tortugas, ballenas, aves, mariposas, etc. El magnetismo terrestre nos protege de las partículas de alta energía provenientes del Sol, conocidas como viento solar, que son desviadas hacia los polos, provocando lo que se conocen como auroras boreales. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Listo, ¿sí escucharon el videíto? Sí. Sí. ¿Qué entendieron del tema? Yo por lo menos entendí que existen dos polos, el norte y el sur. En el video se mostró, me parece que el sur era azul y el norte era de color rojo. Y nos dijo que como tiene un campo magnético, hace que pueda, dependiendo del polo, que se atraigan o que se separen. Y que también se puede ver como aplicaciones que mostraba en el video de los animales que estaban volando y bajando. Muy bien, exactamente. Existen campos magnéticos, el lado positivo y el lado negativo. ¿Qué sucede si juntamos dos campos magnéticos con el mismo nivel de energía? ¿Se repelen o Se no? repelen, sí, Se se repelen, repelen. Exactamente, don Tapia. ¿Y si son dos campos distintos? se atraen. Se atraen. Exacto. Eso sucede. Es importante que tengan en cuenta que también se le está subiendo un videito de apoyo corto, menos de 2 minutos, a las actividades que realizan en clases y en tareas en casa, ¿sí? Para que puedan ir viendo un poquito más del tema y tengan más información. Vamos a hablar sobre la radiactividad a la carta. ¿Ustedes qué piensan de tener todas estas sustancias a la mano de cualquier civil? Don Tapia, ¿usted está feliz con su teléfono o su computadora o su dispositivo electrónico, con su televisor? Sí, Sí, ¿verdad? Todos tenemos, la gran mayoría, un televisor, un teléfono, aunque sea chiquitico, viejito, pero funciona. Aunque no parezca, este tipo de dispositivos tienen radiactividad. Ustedes han escuchado que en la época del 2000 para atrás, ustedes son muy chiquitos, pero han de haber escuchado de sus mamás,
En esa época se decía que las mujeres embarazadas no podían acercarse al microondas porque las ondas del mismo elemento causaban malformaciones a los bebés, a los fetos. ¿Se habían escuchado eso? Esas son sustancias que ustedes pueden percatarse. El televisor tiene radiactividad porque la base, la placa madre, está desarrollado con materiales radiactivos. Y la gran cantidad de estos materiales provienen del África, porque el continente africano es un continente rico de minerales. De igual forma, lo que es los teléfonos, la placa madre de los teléfonos está desarrollada con estos elementos, que en algunos casos son altamente tóxicos. Por eso ustedes han escuchado que dicen, cuando te vayas a dormir, no dejes el teléfono al lado tuyo. Si no, el teléfono o explota o descarga, suelta una energía que al final, a largo plazo, causa daños al ser humano, porque están hechos a base de sustancias radiactivas, pero que todo el mundo tiene acceso a estos elementos porque son de la vida cotidiana. La dotación de los fósiles. Esto de aquí está en la gran mayoría basado en lo que son los huesitos de la época de la prehistoria, de los dinosaurios, de las especies extinguidas. Especialmente lo que es el carbono 14. ¿Por qué? Porque todos estos fósiles, al pasar las décadas, los siglos, se descomponen. Y al descomponerse, sus, botan sustancias y dentro de esas sustancias está el carbono 14 y también se encuentra lo que es el petróleo. Si ustedes han escuchado, por ejemplo, en la Amazonía es rica en petróleo, pero es porque la gran mayoría de los dinosaurios en aquella época se habitaron en la Amazonía. Y por eso la Amazonía actualmente es una reserva natural con la mayor cantidad de especies endémicas y de la época prehistórica. Por ejemplo, ¿quién tiene alguna idea de algún animal de la prehistoria que habite en la Amazonía? El capibara, el capibara. El capibara es un chanchito que no evolucionó y se quedó siendo un chanchito silvestre. Pero el capibara es una especie endémica del Ecuador y es una especie de la prehistoria. El carbono 14 también se escribe como C14. Es un isótopo radiactivo del carbono que se utiliza principalmente en la dotación de materiales orgánicos antiguos, que es lo que le indico. Los huesitos, hasta nosotros mismos, cuando fallecemos, al pasar los años, pues nos hacemos polvito, pero en eso que nos hacemos polvito, botamos sustancias y eso también ayuda a que se genere petróleo y otros derivados de metales y de forma natural. También incluye lo que son las telas también se desintegran, lo que es la madera, los tejidos, por eso es muy poco común encontrar hallazgos de que se encuentren con tela o con madera después de muchos años, porque eso se desintegra, porque es de la misma naturaleza. El carbono 14 se representa con la C elevado a la 14ª potencia y el número de protones es de 6, como todos los carbonos. El número de neutrones es de 8, porque es un isótopo. Es radiactivo, se desintegra con el tiempo emitiendo la radiación beta. La vida mínima es de un carbono, es aproximadamente de 5.730 años y se origina de forma atmosférica superior, cuando los rayos cósmicos interactúan con el átomo de nitrógeno. ¿Para qué se utiliza el carbono 14? Se utiliza en la técnica de la datación de la radiocarbono, que permite determinar la antigüedad de los rastros orgánicos de hasta más de 50.000 años en la antigüedad. Por ejemplo, si usted encuentra una pieza de madera
en un yacimiento arqueológico que se pueda medir con un carbono 14, le queda y lo calcula con el tiempo aproximadamente desde el árbol que fue cortado. Sí se puede medir, pero sí sería un hallazgo muy grande porque al ser madera se desintegra. El carbono 14, es decir, es un isótopo radiactivo del carbono que se usa para fechar materiales orgánicos antiguos mediante el análisis de su desintegración radiactiva. Hasta allí sí tenemos en claro lo que es la datación de fósiles. Sí, los fósiles. Ok, vamos a hablar de lo que es la ley de la desintegración radiactiva. ¿Alguna idea? ¿Cómo disminuir la cantidad de núcleos radiactivos en una radiación? Es una ley fundamental de la física nuclear que explica el comportamiento de los elementos radiactivos con el carbono 14 y el uranio 238, entre otros minerales. Pues, ¿qué es la ley? La ley, aquí está, la ley de desintegración radiactiva. Pues es la velocidad con la que se desintegra una sustancia radiactiva es proporcional a la cantidad radiactiva presente. Esto significa que cuando mayor sea la cantidad de núcleos inestables, más rápido será la desintegración y a medida que se desintegren quedan menos materiales radiactivos y la desintegración se vuelve más lenta. Es decir, tenemos un número de radiación. A ese número cada vez que le va restando, en vez de ser más rápido porque queda menos, es más lento. Y por lo general se representa con una fórmula. La fórmula que por lo general se utiliza para estos elementos es NT con N, aquí se las pongo, esta de aquí. Esta es la fórmula que se utiliza para representar lo que es el ejercicio de la desintegración radiactiva. Si usted quiere saber cómo se utiliza de la siguiente forma. La N significa el número de núcleos radiactivos que quedan después del tiempo. Y el tiempo significa, que es esta T, significa la T. La N menos 0 es el número de núcleos iniciales. Si ustedes ven esta que parece una X que tiene menos una rayita, es la constante de desintegración. La T, el tiempo de transcurso, y la E, el número de Ehlers, que por lo general es 2.718. ¿Qué es la vida media? Es un concepto clave en la ley de lo que estamos hablando, que es la ley de la desintegración radiactiva. Por lo general, esto es, que es el tiempo que tarda una muestra en reducirse a la mitad de su cantidad original. Por lo general se mide con una fórmula matemática, la cual les recomiendo que se la aprendan para poder empezar a desarrollar ejercicios. Que es esta que ustedes están viendo aquí. Esta ley de aquí se utiliza para medir la media, la vida media. Por ejemplo, si tienes 100 gramos de un hisopo radiactivo con una vida de 10 años, de más de 10 años, ¿cuál es la vida que tendría? Después de 10 años quedarían 50 gramos, después de 20 años quedarían 25 gramos o después de 30 años quedan 12.5 gramos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Pueden aplicar esta fórmula?
¿Quién tiene respuestas? Si tenemos 100 gramos de un hisopo radiactivo en una vida media de 10 años, ¿cuánto queda? Después de 10 años quedan 50 gramos, después de 20 años quedan 25 gramos o después de 30 años quedan 12,5 gramos. ¿Ustedes qué creen? Apliquen la fórmula. Eh, ¿Alguien tiene idea? Los datos que tenemos es que la cantidad inicial es de cien gramos y la vida media es de 10 años. ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿50 gramos? Ya, ¿usted cree que la respuesta correcta son 50 gramos? ¿Ok? ¿Alguien más tiene otra idea? A ver, si no me pueden utilizar el micrófono, escríbanme su respuesta en la parte inferior. ¿Alguien tiene idea de la respuesta? Entonces, la respuesta de Don Tapia está muy bien. ¿Saben por qué? Porque cada vez el número lo van a dividir, lo dividen es por la mitad, porque está diciendo que tiene 10 años. Se calcula con la fórmula y se lo divide para 2, porque dicen 10 años. Si hubiese dicho 20 años, al 50 lo dividimos para 2, porque lo dividimos para 4. Y así sucesivamente, porque este tipo de ejercicio nos muestra cómo la cantidad de un hisopo radiactivo disminuye exponencialmente con el tiempo, siempre y cuando apliquen la fórmula que les indiqué. Es decir, que lo van a dividir, solo dividen, ¿ok? ¿Alguna idea? ¿Los confundí? ¿Sí entendieron? Señorita Torres, ¿usted sí entendió? Tengo mala la señal. Ya, yo les explicaba que esta fórmula de aquí se utiliza para medir lo que es el ejercicio que les estaba indicando. En forma resumida, el valor del año lo dividiría para 2, porque dice que son 10 años. Entonces lo dividimos para 2. Si dice 20 años, lo dividimos para 4. Y allí nos sale 25. Si lo dividimos, si tenemos para 30 años,
Allí no lo dividimos para 4 sino para 6 y por eso es que nos sale 12,5. Siempre lo van a dividir 2 más 2 más 2. ¿Sí? ¿Sí me entendió? ¿Alguien? En números pares, ¿verdad? Exactamente, en números pares. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene dudas? ¿No? Ok. Listo, entonces vamos a explicar cómo va a ser la actividad. En un ratito que me cargue la página. Recuerden que aquí va a encontrar lo que es el texto en el cual se basa la clase. En la parte de tarea en clase van a tener una pregunta. Les he adjuntado un videito como para que tengan un refuerzo extra y de igual se le va a subir lo que es la clase grabada. Los videitos no van a durar más de 2 minutos, súper cortos para que puedan tener un refuerzo, ¿sí? La pregunta se trata de energía mecánica. Un objeto cae libremente desde una altura. ¿Qué sucede con su energía mecánica si se ignora la resistencia del aire? Tenemos distintas opciones. Justifiquen su respuesta. Recuerden, se pierde en forma de calor, se transforma en masa, se mantiene constante, se duplica al llegar al suelo. ¿Qué sucede cuando un objeto, a ver, qué ustedes creen? ¿Qué pasa? Usted alza una piedra y la lanza, ¿verdad? Cuando esa piedra cae, ¿cómo cae? Perdió toda la forma. Cuando cayó, la piedra se destrozó, se perdió, cayó polvito. Se transformó en masa, es decir, que se solidificó o se agrandó o se achicó, pero se transformó. Se mantiene constante, es decir, que no hubo igualito, tal como la cogió, tal cayó. O se duplica al llegar al suelo. ¿Cuál es la respuesta correcta? Que mantiene constante. ¿Por qué? Si ignoramos la resistencia del aire, la única fuerza que actúa sobre el objetivo es la gravedad. La energía mecánica total objetiva, suma de su energía cinética y energía potencial gravitatoria, permanece constante durante la caída. A medida que el objetivo cae, pierde energía potencial gravitatoria debido a la disminución de altura, pero gana una cantidad equivalente de energía cinética. Debido a su aumento de velocidad, la suma de ambas energías se mantiene igual. Ok, ok, interesante. ¿Alguien tiene otra opción? Concuerdo en que se mantiene constante a la hora de caer. Ya, ¿por qué usted opina lo mismo que Don Tapia? ¿Por qué, Bueno, por qué no se mantiene, por qué no se duplica al llegar al suelo? no se duplica porque a la hora de caer, esta piedra se va haciendo polvo y no mantiene aún su forma. Tal vez si hubiera sido una pelota, a la hora de caer, digamos, de un edificio o de una silla, esta rebotaría y mantendría su forma, pero en cambio la piedra no. Ok, interesante. ¿Tenemos a alguien más por aquí? Don Espinosa, ¿usted opina lo mismo que sus compañeros? Don Espinosa, ok, no tiene audio, don Espinosa. La respuesta la van a justificar de como lo indicaron ahora, pero van desarrollándose muy bien porque eso quiere decir que sí están entendiendo la clase, ¿ok? Igual les pongo el videito para que esté un poco más dinámico, ¿ok? Vamos a tratar sobre lo que es la tarea en casa. Son 2 preguntas de opción múltiple. Recuerden justificar su respuesta. La primera pregunta, ¿cuál de las siguientes ondas electromagnéticas tienen mayor frecuencia? ¿El microondas, el rayo X,
¿La luz infrarroja o las ondas de la radio? ¿Cuál de Los ellas? rayos X, ¿Por qué? porque tienen una frecuencia mucho mayor que las del microondas. La luz infrarroja y las ondas de radio, el espectro electromagnético se ordena de menor a mayor frecuencia y de mayor a menor longitud de onda. De la igual manera, ondas de radio, microondas, infrarrojo, luz visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Ya, la respuesta correcta para usted es la C. B, La C, B, la luz rayos infrarroja. X. La luz Para mí es infrarroja. los rayos X. ¿Usted cree que es los rayos X? ¿Y por qué no la luz infrarroja? Porque porque ahí dice a ver, dice, ¿qué sucede con un conductor? A ver, espérese, perdón, acá dice, ¿cuál de las siguientes ondas electromagnéticas tiene mayor frecuencia? Y entonces, los rayos X tienen una frecuencia mucho mayor que la del microondas. Ok. Tiene una frecuencia mayor, pero la frecuencia del microondas Un es momentito, mayor, licenciada, ya vengo, ya vengo. estimada Tapia. Nos seguimos aquí viendo. Un momentito, licenciada, me salió un inconveniente ahorita. Ya vengo, ya vengo. Ya, no se preocupe. Ya, listo, estimada Tapia, dígame usted. ¿Usted qué piensa? ¿Cuál es la opción correcta? ¿Puedo responder yo? Por supuesto, yo le estoy esperando. Ya, entonces la pregunta, si no me equivoco, dice, ¿cuál de las siguientes ondas electromagnéticas tiene mayor frecuencia? Yo creo que es la B de los rayos X, porque si nos fijamos bien, los rayos X tienen como la capacidad de ver más allá que un infrarroja, que solo ve el calor de las personas y objetos. En cambio, los rayos X pueden ver hasta los huesos de una persona y hasta más allá y tiene como que más potencia, se puede decir, para poder ver cosas que son como los huesos. Y hasta cuando una persona está en su estado de embarazo, le dicen que es peligroso, porque estos rayos X son muy fuertes para el bebé. Exactamente. Y por eso es que muchos años después, actualmente ya la gente no tiene ese miedo que tenían en aquella época de acercarse a un microondas, porque el nivel de ondas del microondas está muy por debajo que lo de las máquinas de rayos X. Por eso son altamente peligrosos para las mujeres embarazadas y las personas con ciertas condiciones. La segunda pregunta. ¿Qué sucede con un conductor que transporta corriente cuando se encuentra en un campo magnético perpendicular? ¿Qué sucede? No sucede nada, el conductor se calienta sin moverse, aparece una fuerza perpendicular al conductor y al campo o la corriente se detiene inmediatamente. ¿Qué sucede? Aparece una fuerza perpendicular al conductor y al campo. ¿Ya por qué? Porque esta descripción es una de las fuerzas de Lorentz. Cuando un conductor se transporta de corriente, se coloca un campo magnético perpendicular. Los electrones en movimientos dentro de un conductor experimentan una fuerza magnética. Esta fuerza perpendicular tanto a la dirección de la corriente como a la del campo magnético hace que el conductor experimente una fuerza neta. Ya, es decir, que el conductor se calienta sin moverse, aparece una fuerza perpendicular al conductor y al campo o la corriente se detiene inmediatamente. La opción C, aparece una fuerza perpendicular al conducto y al campo. Ya, ok. ¿Y qué sucede con ese conductor? ¿Se detiene, sigue? El campo como el conductor provoca un movimiento o desviación del conductor que provoca una fuerza que puede ser que se mueva, como ocurre en motores eléctricos y en aplicaciones de interacción entre energía y magnetismo. Ok, es decir, que
el conductor va a presentar una desviación del camino involuntario. Por eso ustedes han visto los camiones que transportan energía. Por lo general tienen un rótulo grande que dice altamente peligroso. Por eso es recomendable tener un margen de distancia con este tipo de vehículos. Y lo mismo sucede con los vehículos que transportan sustancias inflamables, porque son altamente magnéticos. ¿Listo? Entonces, estas son las preguntas que vamos a realizar en la actividad en casa y la actividad en clase. Recuerden que todo el material de apoyo se va a encontrar en la plataforma educativa y de igual forma se va a encontrar lo que son los videitos que les estoy apuntando. Si ustedes tienen alguna duda, la resolvemos, que aún nos quedan unos minutitos. Si no, nos vemos en la siguiente clase. Vengan reforzando el material. Recuerden ver los videitos porque no hay nada más lindo que tener una clase en movimiento y más cuando es física, después nos aburrimos, ¿sí? Ok, listo, estimados estudiantes. Nos vemos en la siguiente clase. Que tengan buen día. Chao, Chao, profe. licenciada. Hasta la Dios la siguiente. bendiga. Recuerden enviar la actividad resuelta.